Me dañé la sorpresa. Lo que me demoré haciendo eso. Fue lo mejor de la charla es lo que viene. No, es que no nos está contestando, pero la idea es que él venga, pero para darnos el taller, no para quitarle el espacio de él, me mata. No, no, no. No es para quitar el espacio, es solo para prepararnos, ¿cierto? Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González. Yo soy reciente tercer año y les voy a hablar de angiografía con fluoresceína. La idea es que esto sea un, 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 un staff teórico antes de ir a un taller práctico con el doctor Kevin. Y la idea es que pues no nos coja, no nos coja desprevenidos porque pues el doctor de una pues entra a preguntarnos todo, ¿cierto? Pues la idea es que aprendamos hoy y ya luego con él programamos otro taller práctico y vamos a revisar pues puras angiografías con el doctor Kevin más adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la angiografía con fluoresceína? Pues esto es un estudio dinámico que nos permite ver el comportamiento de la vasculatura a nivel de la retina y también vamos a ver que la coroides en el transcurso del tiempo, distinto a otros estudios como lo sería el OCT, que es una imagen que no es dinámica, es en ese mismo instante, nos va a permitir evaluar los plexos vasculares, nos va a permitir evaluar la competencia de la barrera hematorretiniana. Hay dos barreras hematorretinianas, ya más adelante les voy a mostrar, y evaluar pues el nervio óptico como tal. La luminiscencia se le conoce como la emisión espontánea de luz de un objeto sin estímulo alguno y la fluorescencia se le conoce como esta misma emisión de luz mientras yo lo estimulo con algún tipo de energía, ¿cierto? Mientras yo lo estimule con una energía continua, este mismo objeto me va a liberar luz. Eso se le conoce como la fluorescencia. ¿Cómo funciona la angiografía? Pues nosotros vamos a aplicarle un fluoróforo, que es, la fluoresceína, la vamos a aplicar pues intravenosa, y digamos que la vamos a excitar con un tipo de luz a una onda específica, una luz azul, y esta va a aplicar el fenómeno de la fluorescencia y nos va a emitir una luz de vuelta. Nosotros con una serie de filtros vamos a filtrar la luz que no queremos, la luz azul, y vamos a dejar pasar la luz amarillo-verde. Y esto, pues digamos que va a llegar al equipo y el equipo ya lo va a interpretar en el software. Eh, la fluoresceína de sodio, esto es un hidrocarburo, este va a absorber la energía luminosa entre 465 y 490 nanómetros, o sea, azul, y nos va a emitir una de vuelta que es verde-amarilla. ¿Sí? La fluoresceína de sodio es importante, es hidrosoluble, el 80% va unida a proteínas, va a ser eliminada por el hígado y los riñones en 24 horas. Ya les voy a mostrar unos estudios, pero la disfunción renal y la diálisis no son contraindicaciones absolutas de este estudio, pero vamos a ver que hay unas cosas como contradictorias en esto. Una de las características para tener en cuenta es que esta no va a pasar las barreras hematorretinianas, entonces si nosotros tenemos una incompetencia de alguna de las barreras, la interna o la externa, vamos a tener fuga de la fluoresceína. Normalmente pueden ir 5 mililitros al 10%, una dosis de 500 miligramos, y la vamos a pasar intravenoso. También se ha hablado de presentaciones orales a la dosis de 25 miligramos kilos, sin embargo, las imágenes son subóptimas y toca esperar mucho tiempo desde que se toma uno la fluoresceína hasta que llegue a la retina, más o menos 40 minutos, es demasiado tiempo. Vamos a ver que cuando es intravenoso es en segundos, ¿cierto? Y es normal que los pacientes presenten un color amarillo de la piel y la orina se convierta pues como un poco naranjada. Eso es normal y va a pasar más o menos en 24 horas que se desaparece. En cuanto a los efectos adversos, las náuseas van a ser el efecto adverso más frecuente en un 5% de los pacientes. Si ya tienen antecedentes de náuseas o vómitos previos, les podemos hacer una profilaxis. ¿Y cómo prevenir las náuseas? Vamos a pasar lento el medicamento. Digamos que el paso rápido de este es el factor principal para las náuseas. Vamos a calentar también a temperatura corporal el vial y si ya el paciente pues tiene antecedente, decirle que tenga un ayuno previo. Otros efectos adversos importantes, el prurito es la reacción alérgica más frecuente de todas. Esta ocurre más o menos en 2 a 15 minutos luego de la administración. Llama la atención, pues esto es muy raro, nunca lo he escuchado, estornudos en exceso, también puede ser un efecto adverso. Y ya mucho más raros, menos del 0,1%, broncoespasmo y anafilaxia, que de por sí sí serían contraindicaciones absolutas del examen.
¿Qué otros efectos podemos tener? Que se nos extravase mientras se inyecte y genere una necrosis pues, tisular local, parálisis nerviosa, problemas neurológicos como convulsiones, tromboflebitis o fiebre como tal. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no son contraindicaciones? Definitivamente el antecedente de anafilaxia sí nos contraindica en lo absoluto el examen. El primer trimestre del embarazo, se habla pues que eso es un medicamento categoría C en el embarazo, sí pasa leche materna. Entonces nosotros, mujeres en embarazo, idealmente no en el primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre sí lo podríamos administrar, no en quienes, si el bebé, por ejemplo, está en fototerapia, no le vamos a dar a la mamá porque puede pasar la leche materna y es un fotosensibilizante, ¿cierto? Entonces no en quienes estén en fototerapia, si el bebé está en fototerapia, por ejemplo, por ictericia, ¿cierto? Y en quienes sí lo podemos administrar, que no es una contraindicación, enfermedades cardíacas, arritmias, marcapasos, embarazadas segundo y tercer trimestre, y madre lactando, la FDA recomienda extraerse la leche materna 96 horas antes, hacerse el estudio y ya luego puede reanudar pues la lactancia materna. Y en cuanto a la función renal, entonces, digamos que tradicionalmente, si uno habla con todos los profesores de retina de uno, pues sí, es que usted puede dar la angiografía fluoresceínica, no va a desencadenar una lesión renal aguda. De hecho, pues muchos de los pacientes, una de las indicaciones grandes para nosotros evaluar las retinopatías diabéticas y los diabéticos ya tiene por sí un deterioro de la función renal. Y los estudios que han dicho, porque este es de los estudios más antiguos, ¿cierto? Que tenemos en oftalmología, que sí, que eso no empeora pues la función renal. Pero, por ejemplo, pues acá este estudio dice que se puede dar y que no hay cambios en la creatinina pre y post, pero este estudio, digamos que es uno de los estudios más recientes y me llamó mucho la atención porque ellos lo que hacen es, miden la creatinina pre, hacen el examen, miden la creatinina post y dicen, no, es que definitivamente no se elevó la creatinina post, pero vuelven y miden la creatinina a los 3 días y sí se eleva. Entonces los autores llegan como una conclusión y es que probablemente todos esos estudios no se evidencia la lesión renal en esa creatinina inmediata, ¿cierto? Al tercer día tiene un pico y es cuando se eleva y sí genera un grado de lesión renal aguda, ¿cierto? Que es lo que ellos ponen a discusión, que es más tardío, no es tan inmediato. Entonces, ¿qué dice? Que tradicionalmente uno se la puede hacer en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo este estudio, pues digamos que lo aterriza un poco a uno y los hospitales tienen protocolos, ¿cierto? Van a ver que San Diego, Clovan, todos piden pues como creatinina como protocolo y si está elevada, ellos mismos cancelan el estudio también. Bueno, entonces es un examen que nos va a permitir evaluar la vasculatura. Vamos a hablar un poco de la vasculatura para poder comprender e interpretar mejor el examen. Entonces nosotros sabemos que de la carótida interna nos da la rama oftálmica, la rama oftálmica nos va a dar lo que es la arteria central de la retina que transcurre por el centro del nervio y nos va a dar dos ciliares posteriores, ¿cierto? Acá les muestro mejor. Entonces la arteria central de la retina va a viajar por la mitad y nos da las ciliares posteriores que normalmente son dos, una lateral y una medial. Las ciliares posteriores nos van a dar unas ramas cortas que van a ir a formar el anillo de Zinhalen. El anillo de Zinhalen es el que nos va a irrigar la cabeza, el nervio óptico. Esto es circulación coroidea, ¿cierto? Y la arteria central de la retina es la que transcurre por todo el centro y va a salir a darnos pues como la irrigación de la retina, ¿cierto? Entonces vamos a tener retina por la arteria central de la retina y coroides por estas ciliares. Las cortas nos dan el Zinhalen, las largas pues van a ir a transcurrir hacia el círculo arterial mayor del iris, que pues ya no es tema de nosotros en este momento. ¿Qué es importante? Entonces, como les dije, hay dos ciliares posteriores que van a salir y me van a empezar a irrigar la coroides. Entonces, acá les traigo un caso de un paciente con una neuropatía óptica isquémica, quien vamos a ver que hay un defecto, hay un retraso de llenado entre la región medial y la región lateral de la coroides. Miren que se empieza a llenar hacia la región, esto es medial y esto es hacia la región lateral. Esto es, pues nos evidencia que hay dos ciliares que van llenando una a la vez de la otra, ¿cierto? Y esto también es importante por el flujo coroideo que ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, llega la arteria central de la retina, llega a la retina, da sus ramas superficiales
que por ejemplo cuando uno ve el fondo de ojo, uno ve esa rama temporal superior, temporal inferior, estas son las ramas que están transcurriendo acá superficiales en la capa, como en la capa de fibra nerviosa, ¿cierto? Ya luego vamos a tener un plexo intermedio y un plexo profundo que a modo de mnemotecnia están abrazando la capa nuclear interna, ¿cierto? Estos son como los tres plexos vasculares de la retina. Importante, la retina interna, cuando nosotros hablamos de interno, pues es esto, y cuando hablamos de externo, es esto. La retina interna se irriga por las ramas que da la arteria central de la retina, y la retina externa se irriga por difusión de lo que se irriga de la coroides, ¿cierto? Hay como dos mecanismos por los que vamos a tener una irrigación de la retina. Entonces, ¿cuál es la barrera hematorretiniana? Tenemos dos, una interna y una externa. La interna es el endotelio vascular que es permeable y no va a permitir pues que haya extravasación de líquido, ¿cierto? Y el epitelio pigmentario de la retina, que también es impermeable y no nos va a permitir que haya fuga de la coroides hacia la retina. La choriocapillaris también, digamos que está funcionalmente dividida como en unos lobulillos, como vemos acá, miren que son unos lobulillos como hexagonales, y tiene una arteriola central y unas vénulas de drenaje. Y cuando nosotros vamos a ver una fase del estudio que se llama el flux coroideo, ellas se van a llenar así, como lobulillos, como parchado. Y también podemos tener unas manifestaciones de isquemia. Dentro de los signos de isquemia de la coroides podemos tener las manchas de Eshing, el signo triangular de Amalric y las estrellas de Sigris, pero ahora les muestro pues uno de estos. En el estudio geográfico, la mácula es hipofluorescente y esto es normal. ¿Por qué la mácula es hipofluorescente? Por varias razones. Nosotros tenemos mayor pigmento de melanina, pigmentos xantófilos, el epitelio pigmentario de la retina, digamos que es más grueso acá a nivel de la fóvea, ¿cierto? Y tenemos también una zona libre de vasos que se le llama la zona foveal avascular o el FAS. Todo eso contribuye a que la mácula sea hipofluorescente. También tenemos distintos tipos de estudio y digamos que inicialmente los estudios que se empezaron a hacer hace muchos años en el ETRDS, nosotros solo podríamos ver 30 grados de la retina. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Hoy en día, un capo estándar es más o menos 55 grados, que sería el spectralis, que sería más o menos esto es lo que estaríamos viendo. Pero ya tenemos equipos de campo ultra amplio, más o menos de 200 grados. Miren que logramos abarcar el 82% de la retina. Nos da una imagen muy ampliada. Lo que son los círculos negritos acá son 30 grados. Miren que lo que hacían antes es que tenían que tomar distintas imágenes y conjugarlas para intentar abarcar la mácula. Ya luego tenemos las de 50 grados, que son los círculos rojos, las de 100 grados, que es el círculo verde, y ya por encima de 100 grados se considera que es campo amplio, y ya 200 grados, pues campo ultra amplio, ¿cierto? Y miren que uno muchas veces puede ver el polo posterior y decir que está normal, pero hacia la periferia tener lesiones que cambien la conducta, ¿cierto? Uno con la angiografía diagnostica y clasifica, sobre todo, pues muchas patologías, pero una de ellas sería la retinopatía diabética, y la clasificación cambia la conducta de lo que yo le voy a hacer al paciente, ¿cierto? Entonces vamos a ver primero un angiograma normal, cómo se describe un angiograma normal, y luego vamos a ver qué se hace con un angiograma alterado. El estudio va a comenzar mostrándonos unos filtros monocromáticos, ¿cierto? Van a ver, ahora les muestro esto. El estudio, este es el de San Diego. Esta es una angiografía realizada en San Diego. Miren que el estudio nos da primero una imagen normal de una foto de fondo de ojo y nos da unos filtros monocromáticos. ¿Cuál es la explicación de estos filtros monocromáticos? Depende de la longitud de onda utilizada, vamos a intentar llegar a una profundidad de la retina diferente, ¿cierto? El azul, digamos que nos permite ver mejor las capas de fibra nerviosas, lo más superficial, el verde lo que es la retina, y el rojo nos permite ver a capas más profundas como la coroides. ¿Cuál es el concepto de esto? Los filtros monocromáticos van a aclarar los objetos de su mismo color y oscurecen los objetos de color complementario. Entonces, el verde, cuando yo utilizo el filtro verde, su color complementario es el rojo. Entonces, el rojo yo lo voy a ver oscuro. El verde es el que nosotros conocemos como imagen libre de rojo, ¿cierto?
Cuando yo pongo el filtro verde, esa es la imagen libre de rojo y me permite ver con más detalle. Por ejemplo, acá vemos con filtro de reflectancia azul, una membrana epirretiniana, filtro de reflectancia verde, o sea, el libre de rojo nos permite las hemorragias negras, ¿cierto? Que es bastante importante. Acá tenemos una macroneurisma con una hemorragia en la retina y acá eh, el de reflectancia roja que nos permite ver un euscoroideo. Bueno, entonces ya el estudio comienza, entonces nosotros ponemos la inyección intravenosa de la fluoresceína, la cámara ya está estimulando con una luz azul y el estudio comienza más o menos a llenarse primero la vasculatura de la coroides. Entonces vamos a tener la fase coroidea, el flush coroideo. ¿Qué es importante? Estos tiempos son como los más importantes, que es lo que se conoce como el tiempo brazo-retina, ¿cierto? ¿Cuándo se va a prolongar el tiempo brazo-retina? Cuando yo tengo una alteración de la vasculatura que no deje, ejemplo, oclusiones de arteria central de la retina y todo eso nos va a prolongar estos tiempos, ¿cierto? De llenado. Entonces, por ejemplo, el flush coroideo inicialmente comienza entre 10 a 12 segundos en jóvenes, 12 a 15 segundos en ancianos. Es importante entender que esto ocurre 2 segundos antes que se llene la arteria central de la retina y esta que vemos acá, ¿quién tiene una sospecha de que es? ¿O por qué se llena en la coroides, cuando se llena la coroides de los estudiantes? Nadie, de los estudiantes. Un 30% de la población tiene esta arteria, ¿cierto? La arteria ciliorretiniana. Es una, o sea, ya les dije, nosotros tenemos circulación coroidea y circulación retiniana. La mácula normalmente pues se va a irrigar de lo que es de las arterias que provienen de la arteria central de la retina, pero hay un 30% de la población quien tiene una arteria que proviene no de la arteria central de la retina, sino de la circulación coroidea y por eso esta se ve hiperfluorescente en el flush coroideo. Se dice que es un arma de doble filo. Si yo tengo una oclusión de arteria central de la retina, pues me va a salvar la mácula porque esta viene de circulación coroidea. Pero pues ¿por qué arma de doble filo? Porque puede también tener una obstrucción esta misma y morirse la mácula, ¿cierto? Entonces luego del flush coroideo viene la fase arterial, que ocurre 1 a 3 segundos luego del flush coroideo. El flush coroideo les dije que era como un parchado, que precisamente es por estos lobulillos de la coroide. Luego la fase arterial, se llenan primero las arterias, entonces se llena la arteria central de la retina y luego sus ramas. Ya luego en la fase arteriovenosa temprana, lo que va a ser característico es que entonces ya tenemos las arterias llenas, las venas se van a empezar a llenar, pero por la explicación del flujo laminar, o sea que el centro de la vena va más rápido que la periferia, la fluoresceína se empieza a acumular en la periferia, se ve esto, se ve como un centro oscuro con los bordes hiperfluorescentes, ¿cierto? Esto se le conoce como el flujo laminar y esto es, digamos, que el indicador de una fase arteriovenosa temprana, el llenado laminar de las venas. Luego la fase arteriovenosa media, que es en la que yo veo la misma fluorescencia de las venas con las arterias, ocurre más o menos 20 a 25 segundos y son como iguales. Y es el punto máximo de la fluorescencia del estudio, ¿cierto? Y ya luego en la fase arteriovenosa tardía, que las venas pues ya tienen un poco más de fluorescencia que las arterias. Luego de esto viene la fase de recirculación temprana, que ya digamos que vimos el pico de esta fluorescencia a los 30 segundos y ya empieza a vaciarse la fluoresceína en los vasos y empieza a recircular en el sistema. Eso se le conoce como recirculación temprana de 30 segundos a 5 minutos. Y luego la fase de recirculación tardía de 5 minutos en adelante. Ya pues acá los vasos se van a vaciar de la fluoresceína. ¿Y qué vamos a ver hiperfluorescente? En estas etapas, una hiperfluorescencia normal y una hiperfluorescencia patológica. En estas etapas tardías de recirculación, nosotros vamos a ver una hiperfluorescencia normal de estos tejidos que suelen contener colágeno, el nervio óptico, la esclera, si tenemos una creciente escleral, la membrana de Bruch, todas estas estructuras que tienen colágeno van a captar esta fluoresceína y van a tener como una hiperfluorescencia tardía normal. Esto es pues como una guía de los tiempos normales, solo para que tengan, si quieren le toman foto, para que quede ahí, pero ya los hablamos. El nervio óptico
como les dije al principio que transcurre el estudio, acá tenemos una fase arterial, el nervio óptico empieza a ser hiperfluorescente porque tiene irrigación coroidea, luego tiene irrigación de la arteria central de la retina. Miren cómo va aumentando, acá ya tenemos una fase, o sea, acá tenemos una fase arteriovenosa temprana, una fase arteriovenosa tardía, acá hay una recirculación y mire que él se pone hiperfluorescente. Distinto a eso, acá está hiperfluoresciendo los vasos, más que todo hacia el lado temporal, y luego el nasal, mire que hay como una discrepancia, esto también explicado por las dos arterias ciliares que me van a irrigar lateral y medial, y acá hay una hiperfluorescencia por tinción en etapas tardías. Entonces, así se ve en resumen un estudio normal, imagen a color fondo de ojo, arterial, arteriovenosa, miren el laminar y ya una fase de recirculación. ¿Qué artefactos podemos tener en la imagen? Nosotros podemos tener una reflectancia espectral azul, esto se le conoce pues como el reflejo. Esto ocurre porque la cámara va a estar demasiado cerca al ojo o los pacientes tienen una poca dilatación pupilar. Este es un artefacto de una media luna, una creciente de color naranja. Acá se le conoce, acá coloquialmente le dicen como creciente amarillo, azul y rojo. Y esto ocurre pues porque hay una desalineación como el cabezal óptico que toma la foto y la cámara, ¿cierto? Podemos tener suciedad de lentes, esto es algo frecuente, no olvidarlo. ¿Ok? Artefacto de punto oscuro, esto ocurre pues por una alteración en el foco de la cámara, por ejemplo el mío pues muy alto, es muy difícil coger un solo foco, entonces hay veces podemos ver como esta mancha negra, entonces es simplemente un efecto del enfocar el paciente miope, entonces uno le puede decir al paciente que mire para un lado o para el otro hasta que yo logre un foco adecuado, pero es importante tener en cuenta. Esto ya no es frecuente, esto es más que todo con los equipos más antiguos, artefacto de la exposición, y es que la imagen del estudio pasado no, digamos que sigue como sobreexpuesta con la imagen del estudio actual, pero pues esto ya no es tan frecuente. El artefacto de blooming o floreciente es que el flash que utiliza la cámara es muy fuerte, entonces nos va a exagerar las imágenes hiperfluorescentes de lo que no es tan hiperfluorescente, ¿cierto? Entonces, digamos que nos va a alterar como la interpretación del examen. Otros artefactos, las pestañas, cuando tenemos una doble imagen, miren acá que es como un espejo del nervio óptico, esto puede ser por gas que tienen los pacientes o este reflejo por silicón. Entonces, en un angiograma, ya eso es el angiograma normal, las fases del angiograma normal, vamos a ver qué podemos encontrar en un angiograma anormal. En un angiograma normal nosotros vamos a describir dos cosas, hiperfluorescencia o hipofluorescencia. Vamos a comenzar hablando de la hiperfluorescencia. Cuando nosotros vemos algo que hiperfluorece, nos vamos a preguntar cuál es el tipo de hiperfluorescencia que yo estoy viendo y luego vamos a intentar determinar la localización de esa hiperfluorescencia. ¿Qué tipos de hiperfluorescencia tenemos? Tenemos autofluorescencia preinyección, ¿cierto? Y podemos tener defecto en ventana, vasos anormales, fuga o tinción. La autofluorescencia, entonces, nosotros vamos a tomar una imagen de la retina, sin haberle inyectado todavía la fluoresceína de sodio. ¿Y cuáles son las dos estructuras que autofluorescen? ¿Cierto? Los drusen de la papila o drusas como tal y los amartromas astrocíticos son las dos lesiones que por excelencia autofluorescen. Acá tenemos una drusa, acá tenemos un amartroma astrocítico. Esto pues me parece interesante, lo traigo a la charla, pero ¿qué creen que es esto? ¿O cómo leen los bordes a eso? Son unos, sí, es un nervio óptico que tiene unos bordes sobrelevantados, entonces uno creería que puede ser un edema del nervio óptico, pero hay que recordar pues que no todos los bordes sobrelevantados son edemas, ¿cierto? Se puede asimilar a un edema. Miren que acá en la autofluorescencia tiene unas lesiones que hiperautofluorescen, ¿cierto? ¿Cómo lo distingo yo? Ya Lauri nos dio esta charla de staff, ¿cómo distingo yo un edema verdadero a un nervio sobrelevantado? Pues digamos que hay varias características, pero una de las importantes es que un verdadero edema, los vasos que emergen de la papila se van a cortar, ¿cierto? Si estos vasos que van emergiendo de la papila se cortan, se adelgazan, es más indicativo de un verdadero edema.
Otros hallazgos asociados a estos, pues hemorragias peripapilares y todo eso, pues nos pueden ayudar más. Pero digamos que como el signo de esos grandes más característicos es, si se borra el vaso, es un verdadero edema. Si no se borra, como en esta imagen pasada, miren que los vasos se ven súper bien, puede ser un pseudopapiledema, ¿cierto? También en la autofluorescencia nosotros podemos tener la pseudofluorescencia, pues esto ocurría es por una alteración pues de yo cuadra los filtros, entonces recuerden que el filtro de luz azul, yo no quiero que me devuelva la luz azul, solo quiero que me entre la luz verde amarilla, pero entonces había una alteración de yo cuadra los filtros y también me volvía la luz azul y me hiperfluorecía las estructuras que no son hiperfluorescentes. Esto ya no ocurre tanto porque ya tenemos también el software que ayuda a combatir pues como estos errores, ¿cierto? Esto es más antiguo. Bueno, esto era antes de la inyección de la fluoresceína de sodio. Ya cuando ponemos la fluoresceína de sodio, podemos tener otro tipo de hiperfluorescencia que es el defecto en ventana. ¿Por qué defecto en ventana? Habíamos dicho que el epitelio pigmentario de la retina es como una barrera y no me deja ver bien de ahí para atrás, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un defecto del epitelio pigmentario de la retina, esto se vuelve como una ventana, me deja ver el mundo hacia atrás, me deja ver lo que es la coroides. Entonces nosotros vamos a tener una hiperfluorescencia que va a coincidir con el flush coroideo, que va a aumentar su intensidad a medida que aumenta el flush coroideo, pero a medida que transcurre el estudio, no va a aumentar en tamaño, ¿cierto? Y va antes a disminuir en intensidad. ¿Eso por qué? Porque simplemente me quito un epitelio, y me deja lo que está al fondo, que es la coroide, me la deja ver más pulpa, por así decirlo. Entonces acá les traigo, pues por ejemplo, un caso de un paciente con atrofia a nivel macular. Entonces la imagen al fondo de ojo a color, esto es un ojo derecho, que vemos unos cambios pigmentarios a nivel de la mácula. Vemos que inicia el examen, acá ya el examen, perdón, acá el examen en la fase arterial, vemos una hiperfluorescencia, también está en flush coroideo y fase arterial, una hiperfluorescencia a nivel macular que aumenta en intensidad, pero no aumenta en tamaño, ¿cierto? Y ya en etapas tardías, esto ya es una recirculación tardía, miren que disminuye su intensidad también. Bueno, eso en cuanto al defecto en ventana. También podemos tener una hiperfluorescencia porque hay vasos anormales, ¿cierto? Nosotros podemos ver vasculatura normal en etapas iniciales. Cuando, por ejemplo, una de las características grandes, por ejemplo, una microaneurisma, como es un vaso anormal que hiperfluorece, yo lo voy a ver cuándo, en la etapa del llenado arterial, ¿cierto? Podemos ver la vasculatura normal a nivel del disco, la retina, la coroide, ¿cierto? Y se va a presentar en las primeras fases del estudio angiográfico, pero si nosotros hacemos vasculatura normal, digamos que la vasculatura normal suele no ser impermeable y suele fugar en etapas tardías, que eso puede ocurrir, se pueden sobrelapar una de la otra. Entonces, nosotros que vamos a escribir la tortuosidad y la dilatación de los vasos, si tenemos telangiectasia, si tenemos aneurismas, anastomosis, neovasos, vasculatura de los tumores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una membrana epirretiniana que nos está haciendo una tracción y mire cómo nos rectifican todos estos vasos, ella está haciendo así, se está contrayendo. Tenemos por acá un MACTEL, que es una de las telangiectasias maculares tipo 2, que son pues como las adquiridas, ¿cierto? Tenemos los IRMAs. Este es uno de los estudios que nos permite ver la diferencia entre un IRMA y un vaso. Los IRMAs son estas anomalías microvasculares que saben que con esta clasificamos la retinopatía diabética severa, ¿cierto? Y también los neovasos nos clasifican una retinopatía diabética proliferativa. Entonces nosotros con el estudio angiográfico podemos ver si es un IRMA o si es un neovaso que está fugando. Miren que el IRMA normalmente se ve como un vasito irregular que sale de una vénula, hace un loop y vuelve a la misma vénula, ¿cierto? Esto es un IRMA y no fuga como fuga un neovaso. Entonces, esto es un IRMA y a medida que transcurre el estudio no va a fugar. Esto es una fuga de un novazo, ¿cierto? A medida que transcurre el estudio, fuga supermasivamente. Entonces, este estudio también es bastante útil para eso. Este es un síndrome de Mason-Weaver-Mason, que es una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Miren que nos permite ver muy bien los vasos.
Acá tenemos un hemangioma coroideo, miren que acá también hay como un defecto en ventana, está en una fase arteriovenosa temprana y nos permite ver pues como el flujo coroideo se ve aumentado acá. Y ya tenemos también una hiperfluorescencia por fuga. La hiperfluorescencia por fuga es muy importante, que los vasos empiezan a fugar en etapas tempranas, pero lo más importante de todo es que va a aumentar en intensidad y en tamaño, ¿cierto? Se sale del área inicial, distinto a las otras hiperfluorescencias, a medida que transcurre el estudio. Y la fuga puede ser hacia un espacio intersticial de la retina o puede fugar hacia el vítreo, ¿cierto? Ya vamos a ver que depende hacia dónde fugue, nos puede dar como un patrón distinto del uno del otro. Entonces, fuga hacia el vítreo, nosotros podemos tener fuga al vítreo porque tenemos neovasos o porque tenemos una uveitis, ¿cierto? O porque tenemos un tumor intraocular. Cuando tenemos neovasos que fugan hacia el vítreo, se ve como una mancha de algodón que va creciendo así con bordes plumosos, difusos. Cuando tenemos una inflamación intraocular como una uveitis, pues es una hiperfluorescencia como generalizada, no tan localizada por encima del neovaso. Y los tumores, pues suelen ser también más localizados sobre el tumor. Si tenemos fuga hacia el espacio intersticial de la retina, depende de dónde esté fugando. Puede tener una fuga hacia el espacio intersticial a nivel de la mácula, que nos daría una edema macular cistoide, ¿cierto? Que es así como en pétalo, petaloide, pues como lo describen. O si ya fuga hacia una zona más periférica, que no es, este es un edema macular cistoide, que es como un pétalo, ¿cierto? Miren que así comienza unos puntos hiperfluorescentes, que a medida que transcurre el estudio, fuga y crece así como un pétalo, ¿cierto? Es un edema macular cistoide. Y podemos tener también, si fuga hacia más periferia, se describe como una hiperfluorescencia del panal de abejas o edema macular no cistoide, o que es un patrón difuso irregular que no está confinado a un espacio delimitado como tal, como si lo haría acá, que está delimitado como un espacio y por eso da como esta característica de una flor, ¿cierto? Podemos tener fuga retinal, esto es una vasculitis, miren que hay un revestimiento perivascular, estas vasculitis pueden fugar también. También una membrana epirretinana, como vemos acá, al generar tracción pueden generar fuga, oclusiones vasculares pueden generar fuga, entonces todo esto pues nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. La fuga coroidea puede ser una fuga difusa o podemos tener un tipo de fuga que se conoce una hiperfluorescencia por pooling. Pooling es que se hace como una piscina, o sea, se va a confinar esta fuga en un espacio muy bien delimitado, entonces la característica de esta es que tiene unos bordes muy bien definidos, ¿cierto? Eso es un pooling. Entonces, nosotros tenemos, saben que debajo del epitelio pigmentario de la retina tenemos la membrana de Bruch, ¿cierto? Y por encima del epitelio pigmentario de la retina tenemos la neuroretina. Entonces, normalmente cuando hay un desprendimiento de retina, hacíamos dato curioso general, se despega de donde es más débil, del epitelio y la neuroretina se despegan, ¿cierto? Porque por su origen embrionario, ahí es la unión es muy débil, ¿cierto? Mientras que el epitelio pigmentario de la membrana de Bruch, la unión es muy fuerte. Entonces, cuando se acumula líquido en esta unión fuerte, los desprendimientos serosos de retina como este, miren que se hace un espacio muy bien delimitado. Este es el epitelio pigmentario de la retina. Y como esta unión con la membrana de Bruch es muy fuerte, suele hacer esta hiperfluorescencia por pooling, que se hace una piscina confinada de bordes bien delimitados. Digamos que en esta patología, que es una patología muy frecuente, que es la coroidiopatía central serosa, digamos que para una ruptura del EPR y drenar también a la neuroretina y volverse un poco más difuso porque esta unión no es tan fuerte. Entonces la angiografía también nos aporta información en la coroidiopatía central serosa, que vamos a tener una patología de la coroides que genere una hiperpermeabilidad que nos genere o un desprendimiento seroso, una ruptura del EPR, un desprendimiento neurosensorial de la retina a nivel de la fobia, ¿cierto? Nosotros, ¿para qué nos sirve la angiografía? Hay hay varios patrones hay, angiográficos, pero los dos principales es la mancha de tinta, que es esta, ¿cierto? Que esta nos ayudaría a ver el punto donde está fugando. Esto le podría ayudar a los retinólogos, ya no se hace, pero para hacer el PDT, la fototerapia, la converte por fin, pero eso ya no se hace, ¿cierto? Pero ayuda a ver los lugares de fuga
Y ya, digamos que también está este otro patrón angiográfico que se le llama el humo de chimenea, es porque una vez fuga por gravedad, esto va hacia abajo, ¿cierto? Esta es la parte de abajo, está la parte de arriba. Por gravedad va a descender y va a formar como si fuera una chimenea, ¿cierto? Como para recordar los dos patrones angiográficos más importantes de la coreopatía central serosa. También podemos tener fuga a nivel de nervio óptico, como pueden ver acá más adelante. Esto es un paciente con una pues, papilopatía diabética como tal. La tinción normal, como les dije, retención de fluoresceína en tejidos que tienen colágeno, que lámina cribosa, creciente escleral, nervio óptico, la esclera. ¿Esto en dónde lo voy a ver yo? En etapas ya más tardías en la recirculación tardía. ¿Y que vamos a tener tinción anormal? La hiperfluorescencia tardía que va a persistir, como les digo, es una hiperfluorescencia que va a permanecer estable en el área y va a ser más intenso en etapas más tardías, ¿cierto? Pero no va a aumentar en tamaño. Las cicatrices tienen una hiperfluorescencia por tinción y las drusas grandes, sobre todo las grandes, tienen hiperfluorescencia por tinción. Acá vemos, esto es el mismo paciente en una fase arteriovenosa temprana. No vemos todavía estas drusas, vemos unas zonas como hiperfluorescencia, pero no es claro, pero ya miren que en la fase de recirculación ya hay una hiperfluorescencia por tinción de estas drusas grandes, drusas que confluyen en un paciente pues con una degeneración macular asociada a la edad seca. Entonces acá vemos pues cómo se ve la tinción. Esto también es una cicatriz y vemos cómo la fluoresceína, miren que a medida que transcurre el estudio, ya en etapas tardías, la fluoresceína se pega de estos tejidos que tienen colágeno. Esto es una cicatriz a nivel de la mácula, ¿ok? Una cicatriz disiforme. Entonces, en términos generales, la hiperfluorescencia va a ser temprana en donde, en defecto en ventana, porque nos permite ver con mayor intensidad el flujo coroideo. Si tenemos vasos anormales, porque nos va a teñir el vaso que está normal al principio. Y si ese vaso normal en etapa tardía fuga, ya es otro tipo de hiperfluorescencia. Pero al principio nos va a permitir ver el vaso anormal. Y hacia las fases tardías nos va a permitir ver la tinción. La fuga la pongo en la mitad, ¿por qué? Porque al principio uno ve una hiperfluorescencia que a medida que transcurre el estudio va a aumentar en tamaño y en intensidad. Lo más importante es que aumenta en tamaño, ¿cierto? Como para que no se les olvide, si eso se empieza a llenar así súper escandaloso, es fuga, ¿listo? Eso es fuga. Este es un resumen para que quede en la charla de los tipos de hiperfluorescencia. Esto es de Ryan, solo para que quede en la charla. Eh, y ya vamos a hablar un poco de la hipofluorescencia. Nosotros tenemos dos tipos de hipofluorescencia: hipofluorescencia por bloqueo o hipofluorescencia por defecto de llenado. Entonces, primero, cuando nosotros tenemos algo que está hipofluorescente, vamos a ir a ver la imagen a color y vamos a correlacionarla y vamos a determinar si esta se correlaciona con la imagen a color o no. Si esta se correlaciona con una lesión que yo veo a la imagen a color, lo más probable es que sea una hipofluorescencia por bloqueo. Otra cosa importante de la hipofluorescencia por bloqueo es que se ve desde que inicia el estudio, ¿cierto? Mientras que una hipofluorescencia por defecto de llenado, yo tengo que esperar a que se llenen los vasos para ver que es hipofluorescente, ¿ok? Entonces acá tenemos una hemorragia subhialoidea, quien me está generando una hipofluorescencia por bloqueo, no me deja ver nada de lo que está de acá para atrás. Entonces, en la hipofluorescencia por bloqueo hay que determinar la localización anatómica. Nosotros podemos ver si es prerretinal, o sea, no me dejar nada que está atrás, como la hemorragia subhialoidea que les mostré, si está en la retina media o si está en la retina externa. La subhialoidea, miren que yo no veo nada, está localizada acá, entre la hialoides y el inicio de la retina, ¿cierto? La membrana limitante interna. Tenemos hemorragias que se pueden ubicar, si son hemorragias sin llamas, son hemorragias que están ubicadas en la capa de fibras nerviosas porque así transcurre la capa, ¿cierto? Miren que nos permite ver medio los vasos, medio no, está intrarretinal la hemorragia, pero si tenemos hemorragias subretinales, ¿cierto? Miren que este es el epitelio pigmentario, esta es la retina y lo que se localiza en el espacio debajo de la retina y por encima del epitelio se conoce subretinal y lo que esté por debajo del EPR es sub-EPR, ¿cierto? Es algo difícil de entender porque yo al principio decía subretinal y yo decía, pero ¿por qué no está bajo el EPR si el EPR es una de las capas de la retina? No, o sea, subretinal siempre es este espacio de una vez y sub-EPR es otra cosa, es debajo del EPR, así, a veces como la nomenclatura, ¿cierto? Y vamos a ver
que las hemorragias subretinales se ven más rojo oscuro, más violáceo, y miren que nos permite ver muy bien la vasculatura superficial, no me la está bloqueando, me está bloqueando es el flujo coroideo, me está bloqueando lo que está de ahí para atrás. Entonces, esto depende si yo puedo ver los vasos o no los puedo ver, me van a indicar el grado de profundidad. También vamos a tener hipofluorescencia por defecto de llenado. Podemos tener defecto de llenado a nivel de la retina, a nivel de la coroides. Por ejemplo, acá alguien ve algo raro. Alguno de los estudiantes ve algo raro. Algo que le llame la atención. Correcto. Entonces acá hay una oclusión de una rama venosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero llenaron las arterias, ya están llenando las venas. ¿En qué fase está acá? Arteriovenosa temprana, porque tenemos un flujo laminar y miren que acá no llenan lo absoluto. Eso es una oclusión de rama venosa, ¿cierto? También acá vamos a tener una hiperfluorescencia, pero miren estos parchados que se ven acá como, si los ven, esto es una retinopatía diabética, estos son zonas de no perfusión a nivel de la retina, que también cobra importancia en ciertas patologías, retinopatía diabética, o en donde más cobra importancia las zonas de no perfusión, oclusiones vasculares, ¿cierto? Por ejemplo, una oclusión de vena central, depende de qué tanto yo vea estas áreas, en teoría, uno dice si está perfundida o no perfundida, y es el riesgo de que desarrolle neovaso, ¿cierto? Eh, Defectos de llenado coroideo. Les dije que uno de los signos era el signo triangular de Amalric. Esto por la disposición de estas unidades funcionales. Como se ven al fondo de ojo, se ven como unas zonas hipopigmentadas triangulares que tiene su vértice localizado hacia el polo posterior, y en la angiografía fluoresceínica se ven como unas zonas, pues sí, como hipofluorescentes, que son zonas isquémicas de la coroides. Miren cómo se ven estos triángulos. Esto se le conoce como un defecto de llenado de la coroides y habla pues de isquemia coroidea. Esto sería como un algoritmo pues final de lo que es la hipofluorescencia en la geografía. En cuanto a las conclusiones, esto es un estudio dinámico. Nosotros tenemos otros estudios para evaluar la retina, pero no son estudios que podemos ver la evolución en el tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, el OCT, el angio-CT, pero eso es una imagen en un momento y no más. Acá nosotros podemos tomar varias imágenes y ver, sobre todo, una de las ventajas o de las fortalezas de este estudio es ver la competencia vascular, las dos barreras hematorretinianas, la interna y la externa, ¿cierto? Esto es como una de las grandes ventajas del estudio. En realidad los efectos adversos son muy infrecuentes, o sea, los efectos adversos severos son muy infrecuentes. Entonces, hasta el día de hoy, así se ha inventado el angio-CT, que pues digamos que todavía le falta un poquito, como con los artefactos, tiene mucho artefacto, nadie ha destronado la angiografía y sigue siendo un estudio bastante útil con el cual clasificamos a muchos de nuestros pacientes y determinamos manejo, ¿cierto? Y los efectos adversos son muy frecuentes. Entonces, que uno dice que no la va a hacer por los efectos adversos, no. Pues los severos son bastante infrecuentes, ¿cierto? Que verdaderamente contraindiquen una angiografía. Bueno, muchas gracias. Eso, pues les traigo una imagen de una patología que pues uno ve en los libros, que esto es una anemia de células falciforme, que da una imagen de Sifan o como de coral, ¿cierto? Que es muy bonito. Es como característica de esta patología. Bueno, muchas gracias.